Antes que nada, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué harían si tuvieran que ser una persona que no son para poder vivir, para poder amar y para ser medianamente respetados? Mi nombre es Daniel Andrade y yo les voy a presentar la homofobia en Irán. En esta presentación comenzaré diciéndoles una pequeña contextualización para así que entiendan mejor la importancia de este tema. Después voy a dar un poco de la historia como tal, de por qué esto es así actualmente y cómo llegó a ser así en la actualidad, para aterrizar y profundizar cómo son estos temas legalmente, qué pasa si alguien decide no hacer este cambio de sexo, qué pasa si alguien decide hacerlo y los pocos datos que hay, para finalizar con los casos más impactantes que han recorrido el mundo. Entonces, en Irán, para dar una pequeña contextualización, es legal que los homosexuales sufran de numerosos latigazos o hasta de pena de muerte. En cambio, ser transexual se considera solo una enfermedad. Desde los años 80, Ayatollah Khomeini recibió un testimonio de una mujer transexual que no se sentía cómoda con su propio cuerpo. Ayatollah, siendo el fundador de la República Islámica y el gobernador total de Irán, se conmovió con sus palabras y autoriza el cambio de sexo, dejando de considerar a la transexualidad común igual que la homosexualidad, teniendo en cuenta que la transexualidad son las personas que desean cambiarse de sexo, mientras que los homosexuales solo sienten atracción por una persona del mismo sexo. Entonces, en la actualidad, este país, Irán, es el país con mayores operaciones de cambio de sexo sí, de sexo. Según las entidades oficiales, estas superan las 20.000 operaciones o está alrededor de las 20.000. Pero, según las entidades no oficiales, las operaciones pueden llegar o hasta superar las 150.000. Pero, ¿cómo es el proceso si alguien decide cambiarse de sexo? Primero que todo hay que tener en cuenta que este número es muy elevado porque el gobierno paga la operación, pues se considera que es una enfermedad que se tiene que curar, porque si no la repercusión de esto es la causa de muerte. Lo segundo es que tiene muchas repercusiones sociales. La primera es que aún sufran o no la operación, quieran o no operarse, siguen siendo discriminados por la sociedad y se siguen considerando, al igual que los homosexuales, inferiores a los perros y a los cerdos. Y lo segundo es que los hombres se someten a bajar de escala social porque las mujeres son consideradas menos en este país, son inferiores, supuestamente. Entonces ellos se someten a bajar de escala social y además que a la sociedad como tal no le gusta ver a, a una mujer con rasgos de hombre bajo el velo islámico. Por eso es que siguen siendo discriminados. Para las mujeres es distinto. Si se someten a la operación, evidentemente no bajan de escala social, sino que tan solo la probabilidad de que encuentren trabajo es mínima. Pero entonces, ¿qué pasa si alguien decide no cambiarse de sexo? Sería la siguiente pregunta. ¿Cómo sería? Si es un hombre mayor de 15 años y cuatro o más hombres testifican en su contra diciendo que presenciaron el acto homosexual, serán sentenciados a pena de muerte. Para los hombres menores de 15 años es diferente, teniendo en cuenta que cuando cumplen 15 años se empiezan a considerar mayores de edad. Antes de esto, solo porque para ellos es algo normal, se condena a sufrir 74 latigazos, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y en la imagen de derecha a dos jóvenes ahorcados en plena plaza pública de Irán. Para las mujeres es un caso diferente. Si testifican en contra de ellas, serán condenadas a sufrir de 74 latigazos. Solo necesitan de una acusación, al contrario de los hombres que necesitan 4, sin importar la edad. Más, si superan las 4 acusaciones, serán también ahorcadas en plena plaza pública.
Y hay una ley que dice textualmente que si dos o más mujeres se encuentran desnudas y juntas bajo una manta, serán condenadas a 100 latigazos. Ante estas fuertes medidas, la mayoría de la gente decide huir de este país. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, Irán se encuentra en la segunda posición, siendo el segundo mayor ejecutor del mundo. Más allá de los homosexuales hay muchas otras razones, pero estos entran dentro de un gran rango en ese dato. Para este año, para el 2017, no se tienen datos sobre las muertes o sobre los cambios de operaciones que se han sometido a la gente, quieran o no. Todo esto se da y se sigue dando en la actualidad porque los médicos siguen diciendo que esto es una enfermedad, que aunque sepan que no es así, lo dicen porque estas operaciones son sumamente costosas y representan un lucro significativo para ellos. Entonces, a cambio de eso, siguen obligando a la gente a cambiarse de género o sentenciando la muerte. Siguiendo así con casos que han impactado el mundo, está el primero, que es de una mujer transexual llamada Veda. A Veda le preguntan en una entrevista, ¿te operarías si vieras fuera de Irán? Y ella responde, no, claro que no, pero aquí resulta necesario porque de otro modo no tenemos derecho a la vida. Acá es cuando se ve la diferencia que hay en Irán entre la homosexualidad y la transexualidad, que en realidad no es ninguna, porque acá no importa si solo sientes atracción o si en realidad no te sientes lo que eres en tu cuerpo. Acá no tienes derecho a la vida si quieres estar con una persona de tu mismo sexo. El siguiente caso, que es un caso de dos jóvenes llamados Mahmoud Asghari y Ayaz Maroni, eh, es un caso que estremeció al mundo en el 2005, diciendo que los dos jóvenes de 16 y 18 años, una pareja homosexual, abiertamente homosexual, fueron acusados por varias personas y ellos al negarse el cambio de sexo fueron ahorcados en plena plaza pública. Estas imágenes que pueden ver en la presentación fueron publicadas en varios periódicos a nivel mundial. El último caso es el de Makwan, que se considera una burla a la justicia, y es que en el 2007 a los 21 años es condenado a muerte por haber violado a tres hombres a los 13 años. Y se considera una burla porque nunca hubo pruebas en contra de él y al final, antes de que fuera asesinado, condenado a muerte, los tres hombres que habían testificado en contra de él dijeron que era mentira o que los habían obligado a dar esta información. Al final no pasó nada y igual fue ahorcado en plena plaza pública. Teniendo todo esto en cuenta, es sumamente impactante las imágenes, siendo un mundo que vive con el miedo constante de tener que cambiar su sexo o ser asesinado, donde las ideologías religiosas pueden tomar tanto poder que llegan al punto de ser un gobierno asesino en todo un país y no solo en ese, porque es conocido que todos los que se rigen por el Islam tienen leyes homofóbicas parecidas en las que asesinan a la gente por la orientación sexual y obligan a estas personas a cambiar de sexo, dudando así del valor de una vida. Y es por eso que les hago la siguiente pregunta. ¿Cambiaría a alguien que no es para poder estar con la persona que ama? ¿O decidiría ser ahorcado en plena plaza pública? Muchas gracias.